Decime, Gaby, ¿y vos qué pensás de los mapuches, de los RAM? ¿Te preocupa eso? Sí, me preocupa, Es claro. preocupante, ¿no? Claro que sí, porque hace tiempo que está dura la situación en el sur en términos de violencia. Pero en el gobierno anterior estaban también los mapuches. Por eso, y los RAM. en realidad Y nunca intervinieron, ¿o sí? No, Yo es no que recuerdo, ¿eh? no, pero no, la verdad es que no. El grupo RAM apareció ahora, Sí. pero lo que yo digo justamente es eso, que con los mapuches hemos tenido una convivencia por años en los que realmente hay reclamos, incluso hay reclamos que yo creo que tienen razón de ser y que por eso es que ahora se estiró la ley, que se prorrogó la ley que permite que haya negociaciones digamos y conversaciones del gobierno y de las comunidades mapuches y de otras comunidades de pueblos originarios. Ha permitido que entren las autoridades ahora, ¿no? Sí, sí, pero aparte, digamos, hay como cosas que todavía, como te decía, están para resolverse, pero nunca ha habido agresiones o violencia del estilo de la que genera el grupo RAM. Sí, sí. El grupo RAM me parece que es otra cosa, que es este tipo de grupos que muchas veces aparecen, y no solo en Argentina, en otros lados también, tomando alguna causa que es justa y aprovechándola para hacer otra cosa, digamos, ¿Dónde ¿no? tienen su origen? ¿En Chile? Algunos, sí, el jefe... Pero el jefe está en Londres, ¿no? En parece- Inglaterra, ¿no? Sí, la verdad es que esta persona es Eso bastante leído, ¿no? rara. ¿Lo leíste vos, Ernesto? Es rara Lo leí. Yo creo- el personaje. Raro, es ¿eh? raro el personaje Sí, sí. porque tiene ascendencia inglesa y después, digamos, había vivido en Chile, ha vivido en la Argentina y ahora tomó esta causa que, como vos decís, apareció ahora, digamos, Sí. no es que venía de antes, ¿no? Apareció ahora. A mí me parece que es una cosa que hay que atender pero muy seriamente, porque la gente está viviendo mal. O sea, la gente en Bariloche, en Puerto Madryn, en el sur, te dice que tienen miedo, de verdad. Porque estas personas, además de cortarte una ruta y empezar a tirar tiros al aire en cualquier momento, te pueden quemar una casa, que de hecho han quemado quemaron casas, una casa, murieron dos varias personas. estancias. Sí, sí. Y bueno, y es todo el tiempo así, digamos, ¿no? Es como ataque permanente y agresivo, y además los gobernadores del sur, por ejemplo, Mario Das Neves, que falleció hace poquito. Hace poco, sí, sí. Decía que realmente él sentía que no podía con ellos porque no respetan ni la Constitución argentina, ni las leyes argentinas, ni el territorio argentino, o sea, para ellos viven en otro sistema, ¿no? Entonces, bueno, es muy ¿Qué difícil. es lo que pretenden ellos? ¿Territorio? ¿Tierras? Dicen territorio, pero yo creo que también es como una manera de generar, ¿cómo te diría? No sé, De algo de alterar el terrorismo, orden. te digo, Ajá. ¿no? O sea, alterar el orden ¿Son de la... guerrilleros? Y de alguna manera tienen un poco de eso, ¿no? Porque aparecen así, aparecen como de la nada y te hacen un ataque que no tiene nada que ver con ninguna de las razones por las cuales ellos dicen estar combatiendo y además esto de no respetar las leyes argentinas, ¿viste? De no reconocer el Estado argentino y vivir como adentro de la Argentina es muy complicado porque hay un momento en que vos sos autoridad. Y entonces claramente tenés que hacer cumplir la ley. Y realmente eso es muy difícil porque son muy violentos y entonces te ponen a vos en una situación de tener que también tener armas o fuerzas de seguridad atentas a esa cosa violenta, ¿no? Entonces es un tema muy complicado, lo Muy del RAM, complicado, muy complicado, sí, sí, a pesar de que son pocos. Mirta, déjame decir una cosa como periodista ¿Cómo no? de todo esto, porque tengo alguna divergencia con Gabriela. Yo me guío solamente por la información de la que leo, de la que investigo, de la que pregunto. Es muy difícil saber cuántos son. Cuando uno pregunta cuántos son, yo he hablado con altas autoridades del gobierno y te dicen 60, 70, no parecen ser muchos. Es muy difícil saber qué armas tienen. Si ellos hubieran sido allanados y se hubieran mostrado las armas que tienen, uno vería armas largas. Cuando uno pregunta te dicen, pero tienen molotovs. Molotov es una botella con alcohol y un trapo, no es una arma muy sofisticada que se trata... Que te quema una casa. Sí, sí, por supuesto. Que te quema una sí. embajada, digamos. Está bien, pero cuando uno piensa en una organización terrorista, no ha pasado con una embajada, ha pasado Con con la una embajada casa... de Chile, con la embajada argentina en Chile, Hubo un ataque. estuvo así de que la quemaron. Pero en Chile, aquí en la Argentina, los casos que se conocen, vos no tenés Bueno, armas en largas, la catedral también. no tenés, fue un grupo de gente que entró a la catedral Sí. gritando después de la muerte de Rafael Nahuel, tampoco fue un De ataque Nahuel. terrorista.
No hay armas largas, no hay financiamiento que uno conozca, no hay grandes secuestros extorsivos. Lo que uno piensa de una organización terrorista, que es el término que se usa a menudo, no es lo que uno ve del RAM. Parece más bien, hay hechos graves, no es que no hay un problema, hay un problema. Pero lo que parece más bien es una pandilla rural que tiene una verborragia revolucionaria bastante primitiva, con algunos rasgos bastante extraños, pero sí, hay casos de violencia. Pero uno pregunta, digo, gente que participa de la misma perplejidad, porque uno pide datos concretos, y esos datos concretos son bastante difusos, desde el obispo de Bariloche, hasta el intendente de Bariloche, hasta el columnista de La Nación, Carlos Pagni, están diciendo, no logro ver cuál es la dimensión del tema. Y en el medio de esto, con una dimensión rara, porque por ejemplo, se mezcla todo. El obispo se está moviendo. En el caso de que murió Maldonado, cuando murió Santiago Maldonado, no se sabe si era el RAM o no, porque se le pone el nombre RAM a todo. Yo no lo sé, realmente no lo sé. Lo que sí sé es que en ese caso eran 8 personas que tiraban piedras. Y en ese operativo murió una persona que hubo una campaña horrible para adjudicárselo al gobierno, una campaña muy baja para decir es un desaparecido de Macri, pero había 8 personas tirando piedras y murió una. Y la segunda persona que murió en un segundo operativo ya es un caso un poquito más delicado, porque murió en unas condiciones que estaba de espaldas, no había mancha de pólvora en sus manos, o sea, no tenía un arma. Las otras 2 personas que lo llevaron a él hasta la ruta, ya muerto o casi muerto, tampoco tenían manchas de pólvora en su... La bala era una bala 9 milímetros de gendarmería. Hay testigos neutrales, turistas, que decían que desde afuera del bosque o del Parque Nacional, la prefectura disparaba arrodillados en el piso hacia el bosque. O sea que hay una sospecha muy grande de que hay un muerto que fue producido por fuerzas del Estado. El gobierno dice fue en defensa propia y le creemos absolutamente a prefectura y eso es lo que hay que hacer. Hay otras personas que decimos que no, que en general en la historia argentina muchas veces las fuerzas de seguridad cuando produjeron una muerte mintieron. Entonces lo que corresponde es que el gobierno o la justicia establezcan una investigación muy precisa sobre estos hechos. En todo esto que se muestra del RAM, que es un tema muy preocupante, es realmente un tema preocupante que hay que manejar con talento, con inteligencia, con sofisticación y a veces ejerciendo también las fuerzas de seguridad del Estado. Hay 2 muertos, pero los 2 muertos no son fuerzas de seguridad. Los 2 muertos son Sergio Maldonado, que murió ahogado, y Rafael Nahuel, que muere por Santiago Maldonado, gracias. Y Rafael Nahuel, que muere en una circunstancia donde muy probablemente, hay que ver, las fuerzas de seguridad tuvieron algo que ver. Entonces, me parece que el panorama es un poco más complejo y que haya habido 2 muertes, por las razones que fueran, en 2 operativos, y es una derrota. Entonces, una derrota del Estado. El Estado, digamos, uno imagina que tiene que tener un cuerpo élite que pueda desalojar un parque sin que haya muertos. Entonces, en este contexto, uno lo que espera del gobierno es que diga, bueno, veamos qué estamos haciendo mal. Primero eso, después digamos, bueno, si nos defendimos, no defendimos, que la justicia, cómo... Pero, Ernesto, yo comencé diciéndole a Mirta que es un tema preocupante y que a nosotros nos preocupa. Quiere decir que no estamos conformes y contentos con lo que está pasando. Digamos, obviamente que es un tema difícil de atacar y difícil de tratar de poner en caja, porque no es una cosa normal que 60 o 70, porque es verdad, no se sabe bien cuántos son, recién aparecen como casi de la nada, porque la verdad es que no existían antes. Es raro, ¿no?, que de golpe aparezca esta violencia en el sur, cuando antes no existía, reclamando tierras que antes tampoco eran de los mapuches. Entonces, acá algo extraño hay, y en Chile lo tienen, a la persona lo tienen como una persona perseguida por altos hechos de violencia. Pero haber incendiado una casa tenía 2 personas. Bueno, por eso, entonces lo que te quiero decir es que estamos ante una situación que es preocupante y que por supuesto que tenemos que manejar con sofisticación, como vos decís, con inteligencia, con el criterio democrático que tienen que tener las Fuerzas Armadas cuando hacen, las Fuerzas de Seguridad cuando hacen una defensa de un ataque como de este estilo. Ahora, nadie ha dicho que no se va a investigar, porque de hecho se está haciendo la investigación, se sabe que la bala es de 9 milímetros, se sabe cómo entró, se sabe cómo... O sea, se está haciendo la investigación que hay que hacer y se verá, digamos, y se tratará como hemos tratado todos los temas, con total transparencia y con toda la verdad sobre la mesa, sin ocultar nada. Y sabiendo que si hay algo que se hizo mal, se va a decir que se hizo mal. Pero creo que hay que tener en cuenta que acá estamos defendiendo a los ciudadanos. Tenemos que defender a los ciudadanos y tenemos que empezar a pensar de una vez por todas que realmente el Estado tiene que hacer uso del monopolio de la fuerza,
Porque si no, cualquier persona te desacata la Constitución, te desacata las leyes argentinas y estamos como estamos. Entonces, estoy de acuerdo. Pero enseguida se habla de represión, ¿no? bueno, por eso digo, entonces hay que empezar a poner las cosas en caja y hay que empezar a pensar que las personas que son violentas y que están atacando a los ciudadanos comunes y corrientes, familias en Bariloche que están diciendo, por favor, hagan algo con estos tipos porque realmente tenemos miedo. Entonces, digo, estamos preocupados, claro que sí, Ernesto. En el momento en que muere Rafael Nahuel, no es, digamos, es discutible que estuviera atacando a alguien porque estaba de espaldas. No, bueno, pero espera, se estaba produciendo un ataque, no sabemos Esa es si la esa versión persona... de prefectura. No, Esa es se la estaba versión produciendo de un ataque de verdad porque había armas del lado de ellos, había armas. No hay ninguna. Es la Estaban versión de armados, yo vi Pero fotos. por supuesto que sí, estaban con máscaras de gas, antigas en la cara, por favor, Ernesto, eso está. No hay ninguna prueba, por lo menos por ahora, de eso. Y ¿Vos estás defendiendo a los mapuches? En principio yo no estoy discutiendo, creo que nadie está discutiendo los mapuches. Los mapuches es una visión, es un pueblo bastante importante, grande, Muy lleno de pacífico. trabajadores y no estamos discutiendo un caso puntual que es una persona murió en unas condiciones determinadas. Entonces yo creo que si hay, por ejemplo, a mí no me gusta que tomen territorio que según la legislación vigente en todo caso se negocia, se presiona, pero no se toma territorio. Pero si en un caso muere una persona y esa persona muere por balas de prefectura, nosotros no podemos volver atrás con eso. ¿Pero cómo? Y cuando- La madre bueno, de ¿Pero qué estás Nahuel dice, diciendo, me Ernesto? llevaron a... Que vamos a volver atrás, hablar de yo- dictadura. O sea, yo no dije dictadura. No, ¿atrás qué es? ¿Volver atrás a Perdóname, dónde? Gabriela, vos dijiste terrorismo, no dije dictadura. Ella me dijo, es algo, ella me preguntó, Mirta ¿Son me preguntó, guerrilleros? ¿es algo de Y sí, guerrilleros? son No, guerrilleros. yo dije, algunos actos parecen de terrorismo. Perfecto. Yo en No ningún dije que momento- son terroristas. En ni ningún mucho momento ni creo que sea una dictadura este gobierno. Entonces, ¿no? ¿por qué Me decís parece atrás? tratado- Volver Porque atrás. cuando alguien dice lo que dice prefectura tiene fuerza de verdad, cuando prefectura es la sospechosa. fuerza de verdad? Lo dijo, vos dijiste que No. tienen... Que tienen el beneficio de la duda hasta que hagamos la investigación. Y Patricia Bullrich dijo, lo que dice prefectura, que es el Estado, tiene fuerza de verdad. Hay que creerle. Y a mí me parece que en principio, cuando pasa, y es una señal muy... Hoy lo decía... Pero Ernesto, si no se hiciera la investigación, te tomo el tema, pero se está haciendo la investigación. Vos sabés las balas de qué son, sabés cómo entró la bala, todo sabés, y lo sabés por el Estado argentino. por No lo la sabés por justicia, ellos. por la justicia Bueno, está investigando exactamente, es eso. el Estado argentino, la justicia Yo no. lo que digo es Perdón, que ¿la sí. justicia qué es? Es parte del Estado argentino, pero perfecto. es un poder independiente del Poder Ejecutivo. Y sí, perfecto, pero no está Entonces- teniendo ninguna presión para hacer nada distinto de lo que tiene que hacer. Bueno, Ernesto. una ministra Entonces, dijo, no vamos a obedecer órdenes que están en contra del Estado de Derecho, dijo. Así textualmente Patricia. Entonces, pero espera, yo no quiero agrandar Sí, esto. con la contra Yo del lo Estado de Derecho, obviamente yo que vas a estar- lo que quiero decir es que si una fuerza de seguridad mata a alguien y en ese contexto ellos dicen, bueno, fue en defensa propia, y el gobierno lo que hace es decir, eso tiene fuerza de verdad. Pero nadie está diciendo que tiene fuerza de verdad. ¿Cómo va a decir fuerza de verdad si estamos diciendo todos que estamos haciendo que hay que respetar la investigación que se hizo? ¿Quién lo dijo eso? Patricia Bullrich. Pero yo no la escuché en absoluto a Patricia, que además realmente está trabajando de una manera como... Yo creo que hace no sé cuántos años no vemos a una ministra de Seguridad o un ministro de Seguridad trabajando de la manera que está trabajando ella para sacarnos el narcotráfico de encima, sacarnos la cantidad de problemas de inseguridad que tiene Yo no discuto la población eso, argentina no discuto eso, y la es cantidad una de persona éxitos que ha tenido. Una persona a la que respeto. Digo, Yo lo que digo que me parece entonces que no esto- digamos cosas que ella no ha dicho, seguramente Sí lo ha porque dicho, fuerza de verdad sí no lo puede ha haber dicho, después te muestro, pero no solamente lo digo yo. Lees la nota de Eduardo Fidanza hoy en La Nación y manifiesta preocupación por esto. Lees la nota, por ejemplo, Gargarella, que fue un constitucionalista que sufrió Yo no te he muchísimo. escuchado con la misma vehemencia defender cuando se mueren personas como policías, prefectos o gendarmes. La verdad que no te he escuchado de la Todo misma el manera. tiempo. ¿Y cuál es- No, cuál es- todo el tiempo no. pero- ¿Alguna vez defendiste pero vos- así con pero esa vehemencia? perdóname, si yo estuviera frente a un funcionario que defiende la muerte de un gendarme, por supuesto que repreguntaría y argumentaría. Pero aún si no fuera como vos decís, si yo fuera amigo, vos que me estás acusando de que a mí me gusta que mueran gendarmes. que No, mueran no te estoy policías. diciendo, te estoy Y diciendo, entonces- Ernesto, que hay que poner las cosas en su lugar alguna vez y que hay que tratar de ser correctos en la información. La información hoy, los hechos hoy son, se está produciendo una investigación. El Estado argentino, con sus poderes, está haciendo esa investigación. El Poder Ejecutivo no está haciendo nada, al contrario. Está dejando que tenga toda la posibilidad de trabajar independiente, tranquilo, sereno, el Poder Judicial, como muchas veces no se ha dejado. Y cuando se sepa la verdad, se dirá la verdad. Si se actuó mal, se actuó bien. Pero no estamos haciendo nada incorrecto, al contrario. Estamos tratando de ver cómo salvamos ¿Se puede discutir algo o estamos como... la situación de cuando no se violencia puede? que tiene el sur? Yo creo que ¿Vos una de las crees que se cosas... está haciendo algo incorrecto? Yo creo que cuando Gabriela, por ejemplo, otro día dio por sentado que hubo un ataque,
en un contexto en No, el digo, cual... existe el ataque. O sea, está la justicia investigando justamente la defensa a un ataque. O sea, no tiraron tiros porque sí, los prefectos. ¿Según quién, Gabriela? ¿Según quién? No, Pero según cómo, o sea, ellos mismos estaban ahí tirando. Hay armas, o sea, hay... ¿qué armas hay? No, bueno, se supone que hay armas de todo Se tipo. supone. Se supone que hay lanzas. No, Lanzas. Esos, ¿cómo se llaman estas cosas? Lanzas, No sé cómo se ondas, llaman. piedras. Piedras, ondas. Y también armas de fuego, que no se ¿Hay? sabe si... Sí, no ¿Hay se sabe. o no se sabe? No se sabe. Bueno, pero Estoy entonces vos diciendo dijiste que que no era se un ataque. sabe, pero el Sí. ataque existió. Pero si alguien ¿Neto se- está negando un ataque? No, pero si alguien... Yo no estoy negando, yo estoy diciendo que no se sabe. Yo digo que ¿Cómo si no alguien... se sabe? Entonces, ¿qué está No se investigando sabe. la justicia? Que murió una persona. ¿Pero por qué? Porque No, tiraron al eso aire es lo porque que- le eso es lo que pareció, está- tiraron Eso es a- lo que está investigando la justicia. Ernesto, un ¿Por prefecto qué? va a tirar a una persona porque sí. Y de repente se pone nervioso, de repente hay mil hipótesis. ¿Pone nervioso por qué? ¿Porque lo están atacando o porque se pone Eso nervioso? es lo que está investigando la justicia. No, pero Vos llegás a una pero conclusión. tratemos de hablar con sentido común, por favor, te lo Es lo que pido. yo te estoy O pidiendo sea, a la vos. persona le está tirando porque sí. Bueno, por ahí se asustó. Muchas veces, por ejemplo, cuando fue lo de Costec y no, Santillán, pero- ¿vos no te acordás que con Costec y Santillán la policía bonaerense los mataron? Estamos en una situación de Costec y Santillán. Este grupo es violento y ha atacado, digamos, en muchísimas situaciones. Y en este tema- y este tema también fue un ataque en Mascardi, por Bueno, favor. entonces vos estás dando por Pero esos sentado son los algo RAM que no o está los claro. mapuches. Son Claro. los RAM, es Son ese los grupo que Son los toma RAM. las ideas, digamos, que son absolutamente justas, de reclamos que hacen los pueblos mapuches o los pueblos originarios en distintos lugares del país, toman eso como si fuera su bandera, pero lo que hacen es otra cosa, que es estar todo el tiempo haciendo ataques violentos en el sur del país. Y esto lo dicen hasta los gobernadores de ahí, que no tienen que ver con nuestro gobierno, o sea, lo está diciendo todo el mundo, o sea, están diciendo fuerzas políticas que no son de nuestro partido. A ver, parece como que yo estoy defendiendo al ramo. Sí, Yo estás estoy defendiendo. Bueno, está bien, esa es tu Bueno, posición. Yo no estoy Dejemos defendiendo... el tema Bueno, y si quieren volvemos después. Solo digo que murió una persona y que murió con bala de prefectura. Y que no Y se a mí- sabe cómo. Y a mí me parece que hay Pero que la vicepresidenta estar muy sí preocupado sabe por cómo, eso. antes de que la justicia defina, No sé. y sí hubo un Tal vez ataque, hubo un ataque. Que hubo un ataque, sí se sabe. Eso no se sabe, perdóname, no se sabe. Bueno, me permiten hablar con Juan José Campanero un momentito.